Hola y muy buenas, te doy la bienvenida a esta nueva sesión de análisis. Hoy nos metemos de lleno en algo que, la verdad, se parece mucho al santo grial de la inteligencia artificial en las finanzas. Vamos a analizar un artículo de investigación que explora cómo una IA puede predecir los vaivenes del mercado, pero, y aquí está lo importante, no solo predecir. Sino explicar el porqué. Exacto, explicar su razonamiento de una forma que podamos entender y, sobre todo, en la que podamos confiar. Nuestra misión de hoy es bastante clara. Vamos a desmontar ese gran obstáculo de la IA en finanzas, el famoso problema de la caja negra, y veremos cómo un método nuevo, llamado SEP, intenta solucionarlos de una forma casi poética, ¿no? Sí, es fascinante. Enseñando a una IA a aprender de sus propios errores, como si fuera un estudiante autodidacta. Queremos entender el cómo y el porqué de esta tecnología. Para empezar, situemos bien el problema, el de base. Los modelos de IA tradicionales, para predecir la bolsa, son eso, cajas negras. Te pueden dar una predicción, las acciones van a subir y ya. Y punto. Fin del comunicado. Pero no te dan la narrativa, el razonamiento. Y claro, cuando hay dinero real de por medio, esto es un problema de confianza enorme. Nadie va a apostar sus ahorros en un créeme de una máquina, ¿no? Exacto, la confianza lo es todo. Y el artículo señala algo muy interesante. Dice que incluso los modelos que se venden como explicables, a menudo se quedan muy cortos. ¿En qué sentido? Pues a ver, lo que hacen es básicamente señalar con el dedo. Te dicen, mira, mi decisión se basa en este titular de noticia. Vale. Pero al ir secada su explicación, no articulan el paso lógico crucial. Es decir, ¿por qué ese titular es más importante que otros 10 que a lo mejor decían lo contrario? O sea, te dan las pistas, pero no la resolución del caso. Justo. Al final le pasan la pelota al usuario. La inferencia, el conectar los puntos, sigue dependiendo de la persona. Vale, entiendo. Te dan los ingredientes, pero no la receta. Y entonces, claro, llegan los grandes modelos de lenguaje, los de LLMs. Y uno pensaría, solucionado. Parecía la solución perfecta, claro. Son maestros de la palabra. Su poder es generar texto que se entiende. Parece la herramienta ideal para que una IA se explique. Pero bueno, el artículo nos baja los pies a la tierra. Sí, nos dice que no es tan simple. De hecho, plantea dos desafíos gigantescos que lo complican todo. A ver, cuéntanos. Pues mira, esos dos desafíos son el núcleo del problema. El primero es cómo ponderar la información en un entorno que el propio artículo llama, y creo que con mucho acierto, caótico. El mercado financiero, caótico, suena bien. Es que lo es. Piensa en ese torrente de noticias, datos, rumores en foros, opiniones de analistas, tweets. Es un ruido incesante. Vale. Un LLM estándar es bueno en tareas pequeñas. Lee una noticia y dice esto es positivo, lee un tweet y dice esto es negativo. Hasta ahí bien. Pero se ahoga en la tarea grande, en sopesar el impacto relativo de toda esa información que a menudo es contradictoria y llegar a una conclusión útil decisiva. Es como un político que no quiere comprometerse. Has dado en el clavo. La IA se cubre las espaldas. Es diplomática. Cuando un inversor lo que necesita es una tesis, una convicción. Totalmente. El ejemplo que pone el artículo en su figura 1 es perfecto. Le dan al modelo un montón de noticias sobre Apple, unas buenas sobre ventas, otras malas sobre la cadena de suministro. ¿Y qué responde el modelo? Pues literalmente dice, el sentimiento es mixto. Vaya. Para un inversor eso es inútil. No le ayuda a decidir si comprar, vender o esperar. Es como preguntarle al hombre del tiempo qué tiempo hará y que te diga que existe la posibilidad de que ocurran fenómenos atmosféricos. Clarísimo. Es incapaz de decidir qué pesa más en la balanza. Y supongo que el problema de fondo es que no tiene esa experiencia, ese instinto. ¿Y el segundo desafío? El segundo es más práctico si cabe. Es la falta de datos de entrenamiento adecuados. Esto es crucial. ¿A qué te refieres? Para que un LLM pase de ser un simple lector de noticias a un analista experto que explica su razonamiento, necesitaríamos un conjunto de datos de entrenamiento colosal. Millones de ejemplos, me imagino. Millones. Y no cualquier dato. Para cada predicción necesitaríamos una explicación de altísima calidad. Y cada par de predicción-explicación tendría que ser validado y calificado por expertos humanos. O sea, para enseñarle a la IA a ser como un analista de Goldman Sachs, necesitaríamos contratar a todo el equipo de Goldman Sachs durante años solo para crearle los apuntes. Exacto. Es un callejón sin salida, logístico y económico. El artículo lo dice claro. Es caro e impracticable a escala.
No se puede hacer. Y ahí tenemos el bloqueo. Una IA que no se decide y no hay forma de enseñarle a hacerlo. El cóctel perfecto. Y es justo aquí donde los autores del artículo, sacan un conejo de la chistera. Proponen una solución, un marco que llaman SEP. Summarize, explain, predict. Resumir, explicar y predecir. Una especie de cadena de montaje en 3 pasos. Vamos a desmontarla pieza a pieza. Venga. El primer módulo es Summarize, resumir. Y es más que un simple resumen de texto, ¿eh? Es un filtro, ¿no? Es un filtro inteligente, como un triaje en urgencias. En vez de lanzarle al modelo el caos de miles de tweets en bruto, se usa un LLM para procesar todo eso y destilarlo en una lista de hechos clave. Quita el ruido. Quita el ruido, las repeticiones, y te da una lista limpia de «esto es lo que ha pasado». Es pasar del río revuelto lleno de barro a tener varios vasos de agua clara. Vale, entiendo. Es un primer paso de orden fundamental, pero la verdadera magia, creo, viene ahora. Ahora viene lo bueno. El módulo Explain, explicar. Aquí meten el concepto de agente autorreflexivo que suena a ciencia ficción, la idea de que una IA se enseña a sí misma. Es, sin duda, la parte más innovadora del estudio. Es un bucle de aprendizaje. Funciona así. Primero, un LLM, el agente, genera una predicción y, muy importante, una explicación de por qué. Vale. Predicción y explicación. Segundo, el sistema comprueba si la predicción fue correcta. Y esto es fácil, solo tiene que mirar los datos históricos, ver qué pasó de verdad. Un momento. Si se equivocó, ¿la IA se da cuenta de su propio error? Exactamente. Y aquí es donde empieza la magia. Si la predicción fue errónea, se activa otro agente, el agente reflexivo. La voz de la conciencia de la IA. Se ríe. Algo así. Analiza el error y diagnostica la causa. Pero lo increíble es que lo verbaliza. Es capaz de escribir una reflexión tipo: mi error fue darle demasiado peso a noticias antiguas. En serio, la IA escribe un diario de sus errores. O subestimé el impacto del anuncio de un competidor. Es una autocrítica en toda regla. Me encantaría leer un ejemplo. Y no solo diagnostica, sino que formula un plan para mejorar. La próxima vez debo priorizar la información de las últimas 24 horas. El artículo lo llama crear una memoria a largo plazo de sus fallos. Cada error es una lección aprendida. Entonces, la genialidad no es crear una IA superinteligente de primeras. Es crear una IA que es increíblemente buena en ser una humilde aprendiz. Has captado la esencia. Su superpoder es la autocrítica a una velocidad que ningún humano podría igualar. Y esto tiene 2 efectos, me imagino. 2 efectos transformadores. El primero, obvio, su rendimiento mejora. Pero el segundo es el más brillante. A ver. Al hacer esto, el sistema genera automáticamente y sin coste miles de ejemplos de respuestas buenas, las correctas, y malas, las incorrectas, con su porqué. Claro. Y con eso soluciona de un plumazo el segundo gran desafío. Ya no necesita el ejército de analistas humanos. La IA crea su propio material de estudio a partir de sus fracasos. Es asombroso. Aprende tropezando, levantándose y escribiendo un informe detallado sobre por qué se ha caído. Vale, y una vez tenemos todo ese material autogenerado, ¿qué hacemos? Ahí entra el último paso, predict, ¿no? Precisamente. La fase final es la graduación. Se coge todo ese conocimiento acumulado, los ejemplos buenos y malos, y se usa para entrenar un LLM final, uno ya especializado. Mencionan una técnica, PPO. Sí, PPO, optimización de políticas próximas. Es un tipo de aprendizaje por refuerzo. Explícanoslo de forma sencilla. Imagina que entrenas a un perro. Cada vez que hace algo bien, le das un premio. Cada vez que lo hace mal, no le das nada. Pues PPO es un método muy eficiente para darle esos premios a la IA. Una galleta por cada buen razonamiento. Exacto. Se recompensa al modelo por generar respuestas que se parecen a los ejemplos buenos y se le penaliza por las que se parecen a los malos. El resultado es un modelo final afinado y listo para el mundo real. Me encanta la analogía. Entonces, después de todo este proceso llega la pregunta del millón. ¿Funciona? ¿Esta teoría se traduce en mejores resultados? Pues los resultados que presenta el estudio son bastante contundentes, la verdad, tanto en números como en calidad. Empecemos por los números. En los datos cuantitativos, el modelo SEP superó a otros modelos de Deep Learning y a otros LLMs en 2 métricas: la precisión, por un lado, y el coeficiente de correlación de Matthews, o MCC. MCC. Esa no es la típica métrica. ¿Por qué es más fiable que la precisión de toda la vida?
Es una gran pregunta. La precisión simple puede engañar. Imagina un modelo que siempre predice que el mercado no se moverá. Acertaría la mayoría de días. Exacto. Tendría una precisión altísima, pero sería inútil. El MCC es más robusto porque tiene en cuenta los 4 resultados posibles: los aciertos positivos, los aciertos negativos y los errores de ambos tipos. Mide la calidad real de la predicción. O sea que es bueno prediciendo tanto las subidas como las bajadas. Justo. Y en esa métrica, el modelo SEP destacó claramente. Vale. No solo acierta más, sino que sus aciertos son de más calidad. Y la parte cualitativa, mejoraron las explicaciones. Desarrolló esa convicción que le faltaba. Ahí la mejora fue enorme. El modelo afinado con SEP fue muchísimo mejor a la hora de tomar una decisión firme. Las respuestas vagas de sentimiento mixto se redujeron drásticamente. ¿Y cómo midieron la calidad de una explicación? ¿Es algo subjetivo? Pues hicieron algo muy curioso. Usaron a GPT-4 como juez. Eso es fascinante. Una IA de vanguardia corrigiendo los exámenes de otra. Efectivamente. Y el modelo SEP sacó la nota más alta en todas las métricas, como claridad y coherencia o consistencia con la información. Era más preciso, sí, pero también se comunicaba mucho mejor. Y entiendo que fueron más allá, que no solo sirve para predecir una acción. Correcto. Para demostrar la versatilidad, lo aplicaron a la construcción de carteras de inversión. O sea, a una tarea más compleja. Mucho más. Adaptaron el marco SEP para enseñar al LLM a asignar pesos. En lugar de un compra o vende, aprendió a decir: invierte un 30% aquí, un 20% allá. Pasó de ser un comentarista a un gestor de fondos. ¿Y qué tal le fue como gestor? Pues también muy bien. Logró superar a índices como el S&P 50 no solo en rentabilidad pura, sino también en el ratio de Sharpe. Que, si no me equivoco, mide la rentabilidad que obtienes en relación con el riesgo que asumes. Exactamente. Un ratio de Sharpe más alto es lo que busca todo inversor. No solo ganar más, sino hacerlo de forma más inteligente, asumiendo menos riesgo. Y el modelo lo consiguió. Vale, si damos un paso atrás para ver el cuadro completo, es impresionante. Partimos de un problema que parecía un muro, la IA financiera como una caja negra. Inescrutable y poco fiable, atascada. Y hemos llegado a una solución, este marco SEP, que actúa como un puente de 3 tramos. Primero, resumir, para poner orden. Segundo, y el más crucial, explicar, donde la IA se convierte en su propio profesor a través de la autorreflexión. Y finalmente, predecir, donde se gradúa un modelo final ya muy especializado. El resultado es una IA que no solo es más precisa, sino que por fin puede ofrecer explicaciones claras, coherentes y de alta calidad. Esto es, sin duda, un paso de gigante hacia la construcción de sistemas de IA en los que de verdad se pueda confiar en un sector tan crítico como el financiero. Y para terminar, como siempre, nos gusta dejar una idea en el aire. El propio artículo reconoce los riesgos y propone la supervisión humana como salvaguarda. Pero esto nos lleva a una pregunta un poco provocadora. Si estos sistemas se vuelven tan buenos, tan rápidos, que superan consistentemente a los expertos humanos, ¿podría llegar un momento en que la supervisión humana se convierta en un obstáculo en lugar de una ayuda? Es una pregunta muy pertinente. ¿Cómo será esta verdadera colaboración entre la intuición humana y la lógica aplastante de una IA explicable en el futuro de las finanzas? Con esa pregunta en el aire, lo dejamos por hoy. Gracias por acompañarnos.